Iniciemos esta semana actualizando, ¿no?, aquel encuentro primero que tuvimos con Jesús, aquel encuentro donde experimentamos la paz interior, fuimos capaces de dominarnos a nosotros mismos, de salir de nosotros mismos con esa alegría tan grande. Cuando sentimos que nos devolvió la dignidad, nos sentimos hijos de Dios. Volvamos, pues, a dejarnos liberar y prepararnos para liberar a muchos. Empecemos la semana con este texto del Evangelio propuesto de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: «¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: «¿Cómo te llamas?». Le respondió: «Me llamo Legión, porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: «Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos». Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitieran en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: «Vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo». Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres. Hoy Jesús, en esta escuela que nos encontramos, nos enseña a no dar a nadie por perdido. Jesús no mira el pecado, sino el pecador. No mira el mal que podamos haber cometido ni el mal que nos hemos podido provocar a nosotros mismos, sino su deseo de desbordar en misericordia. Santa Teresa de Jesús decía: «Aunque hubiera cometido todos los crímenes posibles, tendría la misma confianza. Siento que toda esa multitud de ofensas sería como una gota de agua echada en un brasero ardiente». No pocos se alejan de Dios y de la Iglesia por miedo. Se ven indignos y hasta con terror cuando se les presenta el bien, el amor. ¿Por qué? Porque tienen el temor de ser castigados. Como afirmaba Santa Teresa, el castigo
si me acerco a este Padre Dios, será un beso, una caricia. Aun cuando tuviera, dice Santa Teresa, sobre la conciencia todos los pecados que se pueden cometer, iría con el corazón partido de arrepentimiento a arrojarme en los brazos de Jesús, pues sé cómo acaricia Él al hijo pródigo que vuelve a Él. ¿Cuál es el problema con que nos encontramos los evangelizadores? Como decía Luis Alonso Shekel, un escriturista, el negocio es el negocio. Mucha gente prefiere el mal de otros, su pobreza, su injusticia, los abusos, las guerras, la corrupción, e incluso el mal que cada uno tiene, antes de perder el negocio. Su bienestar material egoísta. Son los cerdos actuales, llenos de injusticia. Dinero, posesiones, prestigio, honores, placeres desordenados. Prefieren no oír hablar del bien ni del amor y quedarse en sus ideologías basadas en deseos individuales y sectarios. Pensemos lo de los cerdos. El cerdo era un animal que el pueblo judío no podía comer porque era considerado impuro y se identificaba como ídolos, es decir, como la idolatría. En la cultura de la época se relacionaban también los males físicos con la influencia de potencias demoníacas. El evangelista Marcos se sirve de esa mentalidad, porque vive en el contexto de Roma, para mostrar que Jesús tiene poder contra todo tipo de mal. Y por eso nos muestran a Jesús enfrentando a los demonios, legión, todos, con autoridad y superioridad manifiesta. Sin embargo, Jesús nunca relaciona el mal físico con el demonio a través del pecado, sino que terminantemente excluye la identificación de la enfermedad o defecto físico del pecado. El curar o sanar de Jesús, de los santos, a través de la historia, es solo signo que manifiesta el poder de Jesús de perdonar los pecados. Para que creamos que tiene poder de perdonar pecados, se realizan estos signos. No nos quedemos solo en ellos. En Jesús, expulsar demonios, conforme se entendía en aquella época, se identificaba con el gobierno del bien y del amor sobre el mundo, es decir, el reino, la soberanía de Dios en este mundo. Pero viene no imponiéndose, sino como una llamada a la conversión y a la fe. No quieren, el Señor se va. Es lo que pasa con los gerasenos. En este episodio de los gerasenos, los evangelistas exageran todo lo que en aquel entonces podía hacer mención del mal en el mundo y de todos los miedos. El mar, signo de caos y muerte, cementerio, lugar de la muerte, los cerdos, animales impuros, un endemoniado con características terribles. Marcos pues llama legión a los demonios, referencia casi directa, sino directa al imperio romano, ¿verdad? Y al sometimiento de los pobres bajo los regímenes asfixiantes. ¿Por qué? Para hacer ver la superioridad de Jesús contra el mal y contra Satanás. Los evangelistas nos muestran que el mal no puede ni siquiera moverse sin el permiso de Jesús. No tienen absolutamente ningún poder. No son nada ante Jesús. Con Jesús, el discípulo no tiene por qué tener ningún miedo, ni temor a males, ni espíritus. Jesús libera al pueblo sencillo del miedo impuesto por las religiosidades del imperio para así mantenerlos sometidos. La gente del lugar suplica a Jesús que se vaya, porque les interesa más el negocio de los cerdos que la salud espiritual de aquel pobre endemoniado y la de ellos mismos. Por lo tanto, seamos libres para amar, seamos libres porque nos ha liberado Jesús y hagamos libres a los otros, liberémoslo
del mal. Contemplemos a Jesús este inicio de semana que viene a liberarnos y a salvarnos de todo mal y del maligno.